En Senegal, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que se le consideraba como el ejemplo a seguir de África Occidental y como la mayor democracia, y que también se alardeaba mucho de que en toda la historia del país no ha habido ni guerras civiles ni golpes de Estado, o sea, transiciones bastante pacíficas de poder. Así que el punto más importante, lo que estamos viendo ahora, son cosas que nos han dado, pero nunca en la historia del país. Y lo primero de todo viene del propio presidente Macky Sall, que ya buscaba eliminar al resto de opositores, o bien de manera legal, con procesos judiciales, alegando que no se podían presentar a las elecciones, etcétera, etcétera. El caso que más llamó la atención fue el caso de Ousmane Sonko, que era el principal candidato de la oposición y que tenía una retórica muy panafricanista y muy crítica con Francia. Es más, escribió un libro sobre el expolio de Senegal y el neocolonialismo. Y en este punto también muy crítico con Macky Sall. En esto, Ousmane Sonko se enfrentó a dos procesos judiciales. El primero de ellos porque una señora de un salón de belleza atestiguaba que la había violado, salió inocente de ese juicio, pero luego le empezaron otra causa legal por, según se decía, faltar respeto / insultar al ministro de Turismo. Por esta sí que lo metieron en la cárcel y se le inhabilitó para presentarse a las elecciones, y a pesar de las múltiples huelgas de hambre que hizo Ousmane Sonko con la cárcel, no se le permitió. Por eso su partido de Patriotas de Senegal, aunque tiene un nombre bastante más largo, es el partido PASTEF por sus siglas, nombró un nuevo candidato. Luego también teníamos a Karim Wade, al cual se le decía que no podía presentarse por tener doble nacionalidad senegalesa y francesa, mientras que la Constitución de Senegal dice que los candidatos solo pueden tener nacionalidad senegalesa. Quitando estos dos, como que las principales fuerzas opositoras quedaban fuera de juego, y aunque el presidente Macky Sall decía que no se iba a presentar a las elecciones, sí que su partido ha nombrado ya un candidato, que es el actual primer ministro Amadou Ba. Así que básicamente viene a ser un continuismo con lo que lleva haciendo Macky Sall hasta el momento. La población cada vez está más descontenta por esta situación, porque se ven como ataques a la democracia en el país tras el encarcelamiento de Ousmane Sonko, tanto el primer proceso judicial y luego el segundo y el encarcelamiento. Hubo protestas muy violentas y en las que han llegado a haber como en torno a 19 muertos, porque la policía respondía con fuego real a los manifestantes. Al mismo tiempo, la situación social en el país se está deteriorando mucho por la situación económica cada vez más complicada en el país. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien. Vale. No, que se está deteriorando cada vez más por las dificultades económicas que está habiendo a nivel mundial, primero con el COVID-19, después con la guerra en Ucrania, que rompieron mucho las cadenas de suministros. Y es que Senegal es un país bastante dependiente de las exportaciones a nivel exterior, por lo que hubo una inflación que, aunque se trató de controlar, importante. Y luego además se rompieron cadenas de suministros, tanto de comercio hacia el exterior como el que venía desde fuera, exportaciones e importaciones, lo cual ha creado un importante malestar social. No sé si quieres Bueno, comentar. sí, claro, hay muchas cosas que podemos comentar sobre esto. Lo primero, por seguir con el hilo que ha traído Andrea, la cuestión de Sonko y de la oposición y de cómo se han dado una situación de descontento, de tensión y de complicación para que concurra la oposición a las elecciones, llevamos viéndola un año por lo menos, ¿no? Y llevamos hablando de distintas detenciones, los casos que nos ha contado Andrea, y de distintos procesos judiciales que se han ido abriendo todo el tiempo, ¿no? En plena campaña con Ousmane Sonko. Y ya esto provocó
esos disturbios, esas protestas fuertes en Senegal, en distintos puntos que ahora podremos explicar. Pero hay otra cuestión que es mucho más inmediata y que tiene más que ver con la dinámica electoral, que es lo que ya sí que sí nos ha traído al día de ayer, para los que preguntaban qué ha pasado con ese vídeo, ¿no? Que cuándo se ha producido ese golpe. Eso es un vídeo de ayer, pero no es un proceso que empezara ayer. Teníamos unas elecciones en las que Macky Sall iba a presentarse a la reelección. Bueno, no iba a presentarse a la reelección porque había conseguido ya agotar los mandatos. En principio, Macky Sall estaba desde el año 2012 al cargo de la presidencia y, bueno, pues se especulaba con si podría presentarse a un tercer mandato o no. Cuando veíamos que en mitad de esas protestas, por las cuestiones de que no pueda tener a Sonko como principal opositor, Macky Sall acabó anunciando que él tampoco iba a concurrir a las elecciones, intentando dar un aire de renovación, de que todo está funcionando, de que se trata de un caso aislado de Sonko y de que él no quiere asentarse en el poder de manera definitiva. Entonces, como decía Andrea, presentó a Amadou Ba, pero hay que entender quién es este perfil. Y es que Macky Sall ha intentado, desde que anunció que no iba a reelegirse, organizar su transición. Y para organizar la transición, lo que hizo fue elegir al candidato que le iba a suceder y nombrarle, bueno, lo acababan ya de nombrar desde el año 2022 primer ministro, de manera que tuviera un puesto relevante y a partir de 2023 pasara a ser el candidato principal. De modo que llegaba apenas a la candidatura después de un año, menos de un año yo creo, que estuvo en el gabinete como primer ministro. Eso es interesante porque no solo se descalificó a Ousmane Sonko, se ha descalificado a más candidatos. Me parece que al final solo se han podido presentar una veintena. No sé si dijimos que había 60 o 70 personas que intentaron presentarse a las elecciones y entre ellos había algunos antiguos socios de Macky Sall. Ahora lo voy a explicar. Teníamos una relación en el poder en la cual, bueno, pues Macky Sall llegaba después de unas elecciones en las que conseguía vencer al expresidente Wade. Era un líder que había intentado hacer una transición hacia su hijo, que se llama Karim Wade. En el año 2012 creo que ya pretendía que su hijo acabara entrando en el poder, después de que él se presentara a las elecciones. Claro, lo que ocurrió en aquel momento es que Macky Sall consiguió vencer al expresidente Abdoulaye Wade y por lo tanto no pudo organizar una transición hacia su hijo ni nada. Después, durante el gobierno de Macky Sall, se han dado algunos indicios de que el expresidente Abdoulaye Wade quería de nuevo traer a su hijo a Senegal, a Karim Wade. Ahora explicaremos un poco la vida de este señor. Entonces, durante estos últimos días que Karim Wade ha estado inhabilitado para presentarse a las elecciones, parece ser que se ha llegado a algún acuerdo de nuevo con Macky Sall. Entonces, entre la élite antigua de Wade y la élite actual de Sall se habría llegado a un acuerdo en los que Wade pedía que se le rehabilitara para las elecciones. Y esto coincidió con el hecho de que Macky Sall anunciara la suspensión de las elecciones del 25 de febrero, que era algo que más o menos se veía venir, pero que no tiene sentido si pensamos que su candidato Amadou Ba ya está en camino a la elección y que no ha permitido presentarse a Ousmane Sonko. Entonces pareciera que Amadou Ba tenía todas las papeletas para ganar las elecciones y que se pudiera denunciar fraude o que pudiera decirse que son ilegítimas o decirse que no se ha permitido presentarse al principal opositor y ya está, ¿no? Ir a protestas o disturbios, pero al final asumir el poder en una transición ordenada. Entonces, que de repente las anulen, que de repente se hable de la rehabilitación del hijo del expresidente y que se esté planteando que pueda ser otra vez candidato en este periodo que se abre de febrero a diciembre, es decir, ya nos vamos a diciembre del 24 y extendemos el mandato de Macky Sall hasta 2025.
Esto nos hace ver que podría haber una colusión de intereses entre estas dos élites para situar a un nuevo candidato. Pero de todos modos, como decía, todavía estamos pendientes de nuevas noticias. Esto era por continuar con la historia que nos traía Andrea de los opositores, porque hemos escuchado varias tendencias durante estos días de que la oposición está enfrentada entre sí. Y es porque, claro, la oposición, por un lado son los de Sonko y por otro lado son los de Wade. Los de Wade pedían la cancelación de las elecciones antes incluso de que lo hiciera Macky Sall para poder rehabilitarle como candidato. Y los de Sonko, todo lo contrario, no quieren que haya una anulación de las elecciones, lo que quieren es que se les permita presentarse. Entonces están en contra porque consideran que Macky Sall lo que está haciendo es, y de hecho lo está haciendo, extender su mandato un año más, hasta 2025. Esto es lo que está ocurriendo así entre intraélites. Ahora podremos incluso dar más información sobre quién es esta gente. Pero es importante, por lo tanto, entender la sesión que hubo ayer en el Parlamento senegalés, que es donde hemos visto este vídeo de ataques directamente entre los opositores y la policía. La policía les ha expulsado por la fuerza porque se intentaba establecer una nueva fecha para las elecciones de Senegal, que finalmente, como digo, van a ser aparentemente en diciembre del 24. Pues esto se aprobó expulsando a la oposición por la fuerza de la Cámara. No sé exactamente qué excusa habrán empleado, ¿no?, para llamar a las fuerzas del orden. Y en las afueras del Parlamento también se empleó la represión contra los manifestantes que estaban no sé cómo decir, estaban disputando la decisión que el Parlamento acababa de tomar. Así que tenemos las calles y el panorama político encendidos en contra de la decisión de Macky Sall. Como decimos, podéis dejar preguntitas si queréis en el chat y ahora vamos explicando. Sí, Andrea. La principal cuestión por la que se dio el aplazamiento de estas elecciones es que se alegó que había como un enfrentamiento de poderes, por así decirlo, entre el judicial y el legislativo, ya que los candidatos son... O sea, hay un organismo en concreto que se encarga de decir qué candidatos son válidos para presentarse y cuáles no. Y el Parlamento de Senegal inició un proceso de investigación contra este organismo, ya que fue Karim Wade el que denunció que 2 de los miembros de este organismo tenían relaciones con candidatos a la presidencia, por lo cual se decía que no eran neutrales. Y esta investigación ya provocó, dice Macky Sall, un conflicto entre instituciones y que no se van a poder celebrar elecciones hasta que se garantice, dice, la estabilidad, seguridad, que son limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Y no dio fecha una fecha alternativa para esta celebración, así que se habla de diciembre, pero todavía no es seguro. Claro, era un poco lo que se intentó hacer ayer, ¿no? El trasladar al menos la fecha hacia diciembre, pero como decimos, ¿qué más le dará quizá hacer las elecciones en febrero que en diciembre si tiene ya consolidada su transición a través del primer ministro Amadou Ba y no se va a presentar Ousmane Sonko? Entonces aquí hay algo más. Y se ha especulado bastante sobre esto. Aquí entra la diferencia política que nos explicaba antes Andrea, ¿no? La diferencia entre el Partido Democrático de Senegal, que es ese partido de Wade, y por otro lado, esa Alianza por la República, que es la del partido de Macky Sall. Luego está el PASTEF, que es el partido de Sonko. Bueno, en principio el PASTEF es el que tiene el liderazgo de la oposición, pero el Partido Democrático de Senegal es el que podría volver a entrar en una colusión de intereses con Macky Sall. Recientemente, además, acabo de ver ahora, y lo traigo aquí a colación, un tuit de la ex primera ministra Aminata Touré, que decía haber sido detenida ayer y finalmente habría sido puesta en libertad porque decía que no había motivos para su detención y está denunciando esta erosión de la democracia, así como está oponiéndose abiertamente al aplazamiento de las elecciones del 25 de febrero. ¿Por qué es importante lo que diga Aminata Touré? Aminata Touré fue primera ministra con Macky Sall. En el primer mandato de Macky Sall, su propia primera ministra está denunciando ahora que él intente atrincherarse en el poder durante un año. Así que, bueno, pues entre su ex primera ministra
Y a mí me interesaría mucho saber lo que opina el primer ministro actual, Amadou Ba. En principio, ha apoyado también el decreto de disolución, de suspensión de las elecciones. Pero si se está hablando de que a partir de ahora puede haber una coalición entre Macky Sall y el hijo del expresidente Wade, como decía antes, los dos que se enfrentaron en 2012, el padre y Sall, pues podrían tener interés en que su hijo acabe heredando el poder, que ya se ha intentado varias veces. Entonces, en esa situación, Amadou Ba quedaría fuera de esa ecuación para la presidencia. Igual en el reparto de poderes pues se habla de mantener el puesto de primer ministro. Bueno, esto es una cuestión más interna, pero si nos vamos a lo que es el propio término que estamos empleando, hablando del golpe de Estado y de lo que ha ocurrido estos días, en principio no es, y lo estáis viendo, una situación similar a la de Mali, Burkina Faso, Níger, Guinea o Chad. No tiene nada que ver, o Sudán por irnos un poquito más lejos, ¿no? Pero todos estos golpes de Estado que hemos tenido estos años eran golpes de Estado típicamente militares en las que una facción expulsa del poder al Ejecutivo principalmente. Pero existen golpes de todo tipo, golpes de una parte del poder contra otro sector del poder, que son los llamados autogolpes. Y dentro de esos se puede hacer a través de mecanismos constitucionales, es decir, saltarse el procedimiento constitucional para eliminar una parte del poder interno, es un golpe constitucional. Esto, para los que a lo mejor lo puedan ver un poco más extraño, porque no es el golpe típico que estamos acostumbrados a ver, es lo que ocurrió en Túnez. En Túnez el presidente decide pues disolver la Cámara, anular todos los procesos democráticos que hay en marcha y, bueno, pues de cara al futuro crear un nuevo procedimiento, pero todo esto lo hace saltándose la Constitución. Y le sirve para consolidar su poder y cuando esté lista la transición, pues se dará paso a un gobierno civil, sí eso, que es lo que están haciendo también los gobiernos del Sahel, pero por otros mecanismos. Entonces, ahora mismo lo que estamos viviendo en Senegal es un proceso en el que Macky Sall suspende las elecciones, no permite que la oposición se presente, una parte de ella. Estamos pendientes de ver qué ocurre con los otros candidatos que sí que iban a tener relación con su partido. Y al mismo tiempo se está reprimiendo en las calles, se han dado los cortes de Internet, se ha cerrado una televisión y bueno, pues tenemos la expulsión de los diputados de la oposición del Parlamento por la fuerza. De modo que suena bastante a que lo que está haciendo es intentar por los medios constitucionales, bueno, saltándose los medios constitucionales, asumir el poder durante un año más fuera de su mandato. Mínimo un año. Esto sería un autogolpe en forma de golpe constitucional. Entonces no es un golpe de Estado al estilo de Mali o Burkina Faso que digáis ahora va a haber un cambio geopolítico o va a haber un cambio de dinámicas internas. No, lo que estamos viendo es al presidente actual enrocarse durante un tiempo y posiblemente erosionar la diversidad en la oposición, es decir, si finalmente se les permite o no presentarse a las elecciones a los opositores más importantes. Llamativo toda la repercusión internacional que han tenido estos hechos, porque aunque no haya sido un golpe de Estado, como tú dices, a la Alianza de Estados del Sahel, de que entran los militares a la televisión y tal, la verdad es que tanto la CEDEAO como Francia están bastante nerviosos por lo que puedan pasar. Que la CEDEAO llegue a hacerle algo a Senegal lo dudo mucho, pero ya la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, de la que hablamos en el seminario y todo su papel con las juntas militares de Mali, Níger y Burkina Faso, yo creo que sí que están muy preocupados, han condenado los acontecimientos, pero que lleguen a tomar acciones contra Senegal lo dudo bastante porque es uno de los países más importantes y que además tiene muy buena relación con otros países de la organización. Que sí que tiene que estar preocupado es Francia, porque Francia es uno de los grandes aliados de Senegal y que al mismo tiempo el país tiene mucha capacidad de producción, no solo agrícola, sino que en los últimos años se ha descubierto todo el potencial de extracción de petróleo que tiene en sus costas.
Y esto, por un lado, decían, es una oportunidad de desarrollo muy importante para Senegal, pero también puede ser un arma de doble filo que haga aumentar la inestabilidad en el país. Así que ahora mismo también hay un cierto sentimiento contra Francia, porque, por ejemplo, en algunas de las manifestaciones que se dieron por los procesos contra Osman Sonko eh, se atacaron estaciones de gasolinera de compañías francesas. Así que sí que hay un cierto sentimiento eso contra Francia por el expolio de recursos, etcétera, etcétera, porque Senegal tiene muchísimo potencial, pero la gente tiene un nivel de vida no acorde a ello, porque también la corrupción es otro de los grandes temas a tratar y es que todo el dinero que genera esos recursos, petróleo, agricultura y tal, no llega a la población, se queda en los bolsillos de unos pocos y son recursos que salen hacia afuera, que son exportados a otros países, sobre todo Europa. Bueno, como estáis preguntando por Francia bastante, y a mí me parece que es un temazo y tiene mucho que ver con lo que comenta Andrea de la CDAO, de lo que puede temer Francia y también de lo que estaba intentando explicar con los opositores, voy a profundizar un poquito más. Y es que, aparte de que de los 70 candidatos que he mirado, creo que eran más de 70, que al final se han quedado 20 que eran pues elegidos o verificados, ¿no?, por el Tribunal Constitucional, si no me equivoco. El que comentaba, el hijo del expresidente, que se llamaba Karim Wade, no se podía presentar a las elecciones y ahora se le quería rehabilitar, pero no se podía presentar porque tenía la doble nacionalidad. Es decir, este hombre ha nacido en París, ha vivido en Francia, ha estudiado en Francia, se casó con una mujer francesa, tiene esa doble nacionalidad, ha intentado volver a Senegal, bueno, y fue a Senegal más que volver, y entró en el gabinete de gobierno a través de un ministerio, creo que de cooperación, también fue concejal en Dakar, si no me equivoco. Todo esto durante el periodo de su padre, ¿no? Fue apadrinado por su propio padre, Abdoulaye Wade. Entonces, durante esta época, él intentó ganar peso en Senegal a través de su padre para una posible transición. Como finalmente su padre perdió frente a Macky Sall, él se marchó, ¿no? Creo que le habían condenado a varios años de prisión, me parece, por corrupción. Esto lo tengo que comprobar, ¿vale? Pero sí que ha tenido alguna condena y ahora mismo se encuentra en Qatar. Estaba en el exilio en Qatar. El hecho de que justo unos días antes de esa suspensión de las elecciones, Francia actuó, es bastante relevante. Francia le ha retirado la nacionalidad, el nuevo gabinete de gobierno de Gabriel Attal le ha retirado la nacionalidad francesa. De modo que ahora Karim Wade ya sería elegible a través de Senegal. Y esto ha ocurrido justo antes de que se suspenda las elecciones. Ahora, por lo tanto, se tendría que abrir otro proceso para verificar de nuevo a los candidatos. Si de verdad a Macky Sall le interesara, cosa que todavía está por ver, que un perfil tan francés, porque ya no es ni pro-francés, es francés directamente, como Karim Wade, se pueda presentar a las elecciones y lo haga con el apoyo o no, ya lo veremos, de su propio candidato, de Amadou Ba, habrá que verlo también qué ocurre con el propio Ba. Esto sería un gesto de orientación geopolítica en esa transición enorme hacia Francia. Sería prácticamente asegurarle a Francia que el heredero del expresidente será el apoyo que se querría dar. Esto no está asegurado porque se sabe que se han dado este tipo de inhabilitaciones y se sabe que con el paso de los días pues, se han sucedido los acontecimientos con respecto a la oposición y a las elecciones. Pero nos falta saber si se sigue confiando en Ba, si la tendencia geopolítica va a ser esa, si va a haber alguna alianza con los Wade y bueno, luego qué va a pasar con Sonko, ya que pues al final acabaron presentando a otro candidato, lo ha comentado antes Andrea, porque a él no se le ha permitido presentarse a las elecciones a través del PASTEF. El otro candidato era Bassirou Diomaye Faye, me parece. No creo que se pronuncie así, pero bueno. El tema es que esto, ¿por qué debería preocupar a Francia?
si Francia está contando con un perfil pro-francés y potencialmente aún más francés el que venga. Esto no se sabe por qué podría preocupar a Francia y a la CEDEAO. Bueno, pues precisamente por la erosión democrática que se está dando en Senegal y la reacción que se podría esperar. Si vemos que estos actores son tan pro-franceses, cada vez sería más sencillo que cualquier tipo de movimiento de oposición a esta situación la catalice un grupo antifrancés. Eso yo creo que es lo más importante, porque Ousmane Sonko nunca ha sido un perfil extremadamente prorruso, pero sí que ha sido un perfil anticolonial. Y sí que se habla del panafricanismo en el PASTEF. Yo creo que aquí quizá Andrea lo habrá conocido un poco más, el tema del panafricanismo en esta zona. Pero, por ejemplo, si Macky Sall ha tenido unas relaciones bastante correctas con Rusia, pero también bastante buenas con Francia, y sobre todo con Francia, evidentemente, el hecho de que podamos tener a un heredero que directamente es que no habla Wolof, no es un perfil que en Senegal se ha visto como propio. Mucha gente piensa que es un extranjero, ¿no? Porque ha vivido siempre en Francia. Bueno, no siempre, pero me entendéis. Entonces, bueno, esto podría catalizar que tanto los ex socios de Macky Sall como el PASTEF, como las calles en esta ebullición por la cuestión de Sonko y por la anulación de las elecciones, se vuelvan antifrancesas en un país donde el sentimiento antifrancés no es tan amplio como estábamos empezando a ver en Chad y, por supuesto, en los países con juntas militares. No sé esta situación cómo la ves, Andrea. El tema... perdona, no sé si me has escuchado bien. Te preguntaba por el tema del panafricanismo, de los opositores. Bueno, antes de nada, estamos a solo una suscripción del objetivo del bloque de hoy, que no lo he recordado en toda la intervención. Y bueno, pues en cuanto lleguemos, actualizaremos. Si queréis dejar el apoyo con Prime, que es gratuito, o con suscripciones corrientes o de regalo, pues son muy bienvenidas para que podamos hacer este contenido fuera de hora cuando sea necesario, como estamos haciendo ahora. Andrea. La primera cuestión es eso, el enfoque de denuncia al neocolonialismo que tiene Ousmane Sonko, sobre todo se centra mucho en el petróleo de Senegal, porque es que cuando se descubrió el petróleo, las empresas francesas corrieron a acaparar el mercado y básicamente la mayor parte está ahora mismo bajo su poder. Y es que toda esa riqueza de recursos naturales no deriva en un bienestar para el pueblo senegalés. Ese dinero se va afuera, esa extracción de recursos se va afuera. Y es que además el tratar recursos naturales como los hidrocarburos es muy arriesgado y puede tener causas ecológicas muy graves, como ya hemos podido ver en otros casos como el delta del Níger. Así que es como que la población senegalesa se come todos los riesgos de esa explotación, pero no ven ningún beneficio, porque es que además muchas veces lo que ocurre es que ni siquiera es la propia población local la que trabaja en estas cuestiones. Vienen gente de Europa, del norte de África, a trabajar en estas explotaciones y luego no hay ni trabajo ni beneficios, pero sí, eso, todos los riesgos. Así que Ousmane Sonko se muestra muy crítico con el expolio de recursos naturales por parte de potencias, que es que era la antigua metrópoli encima. Y luego en el panafricanismo se habla de eso, de una unión entre todos los territorios africanos, y también tiene una idea muy interesante, que es la desconexión del sur global con respecto al norte global. O sea, se alega que el norte global solo ha traído más que problemas y que tiene que haber como una unión de los países del sur global para no depender tanto o una desconexión total del norte global, ya que son según los que imponen, los que exponían recursos, etcétera, etcétera. No solo se habla de una cooperación panafricanista, sino que también hablan de una cooperación sur-sur entre África y América Latina, en la que los contactos diplomáticos, económicos, de cooperación, etcétera, se prioricen entre estos dos continentes en vez de con el norte global, ya que esos se dice que tienen tendencias de neocolonialismo, expolios de recursos, etcétera. Y es lo que más lleva Ousmane Sonko. Se mostraba muy crítico con esto, aunque también Sonko tenía sus aqueles. Por ejemplo, no le preguntes
mucho qué opina de las mujeres o el colectivo LGTB, que ahí sus opiniones, vamos a decir, no eran muy progresistas, que digamos, pero era sobre todo esta cuestión. Habría sido un perfil muy crítico con Francia. No quiere decir que se fuesen a ir del lado de Rusia, aunque a la Alianza de Estados del Sahel le vendría súper bien tener a Senegal en esa organización Bueno, por claro. tener una salida al mar y que además ser un país con bastantes recursos, pero no creo que se llegase a dar un viraje hacia Rusia, y si eso ocurriese, Europa tendría un problema Ujú. importante. Sí, esto, por ejemplo, lo señalábamos en el último libro, así que lo voy a traer a relucir, porque aquí lo tengo en la pugna por el nuevo orden internacional. Si ya os hemos hablado de la cuestión de Níger como una de las líneas rojas para la presencia occidental francesa en África, sobre todo en África occidental, Senegal es otro de los puntos clave. Es decir, tenemos Senegal y Níger como dos de los grandes fuertes franceses en la región. El otro era Chad y era Costa de Marfil. Después había presencia importante en Gabón y en Djibouti, pero son otras dinámicas. Entonces, es muy importante, como dice Andrea, si cayera Senegal por una reacción a lo que está ocurriendo, porque esto saliera mal a Macky Sall, que puede salirle bien, ¿no? Pero también puede no salirle bien. Esto sería gravísimo para Occidente. Y no solamente tenemos la cuestión de lo importante que es económicamente, ¿no? Es que estamos hablando de que Francia tiene una de sus bases militares más importantes aquí. Es una de las zonas que tiene que controlar. Pero durante estas semanas hemos visto muchos rumores, y de nuevo quiero señalar que son rumores porque el gobierno francés no lo ha confirmado, de que van a empezar a retirar parte de su presencia militar en, en algunos países, en Costa de Marfil, he leído, en Chad y en Senegal. Porque después de lo que está ocurriendo en los países que nos contaba Andrea en el seminario, ¿no? En la Alianza de Estados del Sahel, quieren centrar su presencia en Djibouti. Y no sé exactamente, me parece que no era en Chad, que era en Gabón, de hecho. Ahí tengo mis dudas porque como era un rumor, y quedarse quizá con el fuerte en Chad, que siempre ha sido el fuerte militar, y con el fuerte en Djibouti. En cualquier caso, la estrategia de Macron, como ya anunció en el Congo durante el año pasado, pasaba por mirar de tú a tú entre Francia y los países que eran sus excolonias, no mirarles por encima del hombro como se ha hecho durante muchos años. Esto lo decía Macron. Y por eso se intenta llegar a acuerdos que no supongan presencia militar, perfil duro en estos países. Desde luego, es una forma en la que Francia podría intentar renovar su relación con estos países sin que parezca que hay una dinámica neocolonial, que es lo que nos contaba Andrea. Yo aquí creo que Senegal es una pieza muy grande para Francia, como tú dices, y que sería muy grave para ellos que se pudiera perder. Y aquí vamos a profundizar también un poco más. ¿Cómo se puede perder Senegal? Porque no hay un golpe de Estado antifrancés. El movimiento que pudiera desatar la oposición antifrancés y anticolonial, como decíamos del PASTEF, no es tampoco tan fuerte ahora mismo, ¿no? Es decir, es relevante en las calles, pero Ousmane Sonko en las últimas elecciones ganó un 16% de los votos y Macky Sall un 58% de los votos. Pues lo que vemos es que si se juntara la dinámica de la oposición, el auge del PASTEF y el hecho de que se dividiera el sector de Macky Sall, que lo podemos explicar un poquito más adelante, y se ve este golpe de Estado constitucional como una erosión de la democracia y la reconstrucción de la misma pasará necesariamente por la oposición, pues podemos ir a un escenario de o contragolpe, lo cual sería, bueno, es que tanto el contragolpe como el otro escenario, que es el de guerra civil, los dos desembocarían probablemente en enfrentamientos directos, porque si no hay un golpe que detenga de manera clara a tus rivales, como se hizo en Mali, Burkina, en Níger o en Guinea, el resto pueden reorganizarse. Esto lo digo porque después de las
elecciones en Costa de Marfil que hubo durante la década pasada, la anterior, es cuando se desataron las guerras civiles. La guerra civil de Costa de Marfil tiene mucho que ver con la división postelectoral y el no asumir la polarización del país. Entonces, esto en Senegal me parece plausible. Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué ocurre. En cualquier caso, una guerra civil podría convertirse fácilmente en una guerra proxy. Y un golpe de Estado prorruso, antifrancés, no sé cómo lo queremos llamar, no me sorprendería que también acabara en un enfrentamiento en las calles. No sé si ves esta posibilidad tú, Andrea. Sí, antes de seguir, que es que he visto un comentario en el chat que dice que me pasa, que estoy mirando como para todas partes y como ausente. O sea, primero quiero pedir perdón por no estar como tan ágil como en otros directos. Es que hace unos días me pusieron la vacuna de la fiebre amarilla y tarda unos días en hacer efecto, y ya esta mañana estaba con dolor de cabeza y unas décimas de fiebre, pero consideraba que era importante venir a contar todo esto de Senegal. Y si os preguntáis para qué me pongo yo la vacuna de la fiebre amarilla, Ahí. es porque este mes voy a ir a Senegal a ver la situación en el país. Iba a ir cuando estaban programadas las elecciones para el 25 de febrero, pero aunque estén retrasadas, yo voy a ir igualmente porque es un tema muy interesante. Además, toda la cuestión de la migración que estamos viendo ahora, así que eso, o sea, es que he tenido que tener el trámite de las vacunas que tienen su reacción inevitable. Sí, sí. La verdad es que era una noticia que no sabíamos cuándo daros, pero qué mejor momento porque Andrea está, además de que siempre, siempre, siempre aporta muchísimo con estas cuestiones y además viene de preparar un pedazo de seminario increíble, ahora tenía muchas ganas de cubrir esta situación desde el terreno y aún así está con nosotros aquí con el efecto de las vacunas, que son muy importantes las vacunas, pero es verdad que pueden tener efectos secundarios y bueno, pues se lo agradecemos todos. Estábamos con el tema, si quieres, de un enfrentamiento que se pudiera dar interno en Senegal, que yo no sé cómo de posible lo ves, porque es verdad que estamos especulando, que esto no es algo que esté ahora mismo sobre la mesa. Serían escenarios de contragolpe, en escenarios de que el golpe no saliera bien, pero no sé cómo ves esa posibilidad en Senegal. Pues ahora mismo una guerra civil, o sea, sería bastante improbable, sobre todo porque Senegal es eso, es como too big to fall. O sea, es demasiado importante a nivel estratégico, tanto a nivel europeo como a nivel de los países del entorno, como para que caiga en una guerra civil. Además que también tenemos todo eso, toda la cuestión de la migración irregular, y Senegal es uno de los países que más colaboran para que esta no pase. O sea, sobre todo si ves en la ruta atlántica, los cayucos que van hacia Canarias sobre todo son interceptados por guardacostas mauritanos y senegaleses. En el caso de que Senegal no pudiese prestar esos servicios, habría un problema migratorio grave, como ya el que estamos viendo ahora, pero ¿cómo sería? O sea, básicamente iría todo el mundo a intentar mediar, a intentar apuntalar ese país para que no se diese una guerra civil. Sí que se puede dar inestabilidad, pero es que es eso, es que es un país demasiado importante como para dejarlo caer. Antes va a mediar todo el mundo que pueda antes de que eso ocurra. Bueno, voy a dar las gracias a la nueva sub de nivel 1 de Café Exquisito, que nos deja a 8 solo de ese objetivo nuevo que tenemos para el bloque. Bueno, es que es tan bien que tengamos la capacidad de profundizar en estos temas que no se puede tocar en los medios de comunicación, gracias a vosotros, y que podamos estar aquí y que ahora, por ejemplo, nuestra compañera vaya a estar allí y pueda conectar con nosotros porque tenemos espacio para hablar de estos temas. Bueno, es que solo podemos agradeceroslo. De hecho, si quieres también podemos anunciar que esta noche tenemos un directo especial, Andrea. Sí, esta noche continuaremos hablando de Senegal, pero desde otra perspectiva. Ahora hemos estado hablando de qué ha ocurrido, cuáles son los posibles escenarios, pero esta noche a las 10 estará con nosotros Pepe Naranjo, corresponsal del país y que vive en Senegal, está ahora mismo viendo toda la situación. Estará con nosotros para que nos dé su visión desde el terreno. Ya sabéis, Pepe estuvo con nosotros alguna vez, tenemos una entrevista con él en la página web y bueno, pues tenemos que
contar esta cobertura especial que estamos realizando, entrando por la mañana a hablar de Senegal esta noche a las... bueno, el directo se hará desde las 9, como siempre, en Descifrando sabéis que lo hacemos a las 9, pero el bloque de Senegal entrará a las 10. A las 9 pues tendremos otros compañeros, ¿vale? Entonces esperemos a Pepe a las 10, hora peninsular española. Y bueno, pues eso, que vamos a tener una cobertura más que dedicada a Senegal durante el mes de febrero. La verdad es que avanza tanto la actualidad durante estos meses que ya uno no sabe cuántas crisis hay abiertas en el mundo. Estaba ya pensando en la de Senegal cuando se nos están abriendo crisis por todas partes. Pero bueno, quería... Sí, perdona, Andrea. Enero ha dado la sensación de que ha durado como 3 meses de todo lo que ha pasado. Sí, la verdad es que yo con enero no puedo más, pero vamos con una noticia más que tenía. A ver, como os hemos estado comentando de la política interna de Senegal, que es complicada, es bastante complicada, y hemos visto al presidente en colusión de intereses con el expresidente al que combatió, ¿no? En las elecciones. Potencialmente que Francia, el hijo del expresidente y el presidente tengan algún interés en común y que estamos pendientes de verlo. El hecho de que Sonko y el PASTEF estén apostando por una movilización en las calles, por un nuevo perfil en las elecciones y que estén contando con el apoyo, las protestas de figuras como la ex primera ministra Aminata Touré de Senegal, que era del propio Macky Sall. Bueno, pues hay más cosas todavía para enredar en este panorama ya de por sí complejo, ¿no? Y es que parece ser que el partido del expresidente, entiendo que Wade, hablando de que su hijo estaba inhabilitado, había ha denunciado que ha habido varios de los jueces del Constitucional, que en este caso es el que inhabilitó a su hijo, que tenían casos de corrupción o que podían haber sido corrompidos por el primer ministro y por diputados, bueno, principalmente han acusado al primer ministro. Esto, como os decía antes, yo quiero saber qué opina Amadou Ba y cuando lo sepamos lo traeremos. Porque por ahora solamente le hemos visto dar apoyo a Macky Sall. Es el candidato de Macky Sall. Pero si de verdad se demostrara que él ha tenido que ver en casos de corrupción con el tribunal que inhabilitó a Wade, esto podría explicar en parte el giro que ha dado Macky Sall frente a Ba y a favor de Wade. Como digo, todavía no está claro que haya habido un enfrentamiento entre el primer ministro y el presidente, pero sí hay acusaciones entre el entorno del presidente y el primer ministro. Por ejemplo, los diputados del partido, entiendo que de Wade, han abierto una comisión parlamentaria para estudiar este caso de corrupción entre el primer ministro y el Tribunal Constitucional y parece que habría contado con el apoyo de algunos diputados del partido de Macky Sall, del partido que os comentaba antes, la Alianza por la República. Si esto se confirma, que es bastante complejo, podría demostrar que efectivamente el sector de Ba y el sector de Wade están enfrentados. Y mientras tanto, pues los jueces del Constitucional estaban denunciando al partido de Wade que les acusa de corrupción. Esto es todo lo que tengo porque, por si fuera poco, la cuestión judicial debe aclararse durante estos meses. Quizá también por eso han mandado la pelota hasta diciembre mínimo, porque el candidato está en una situación muy compleja. Su padre no puede presentarse a las elecciones, bueno, a ver, podría, ¿no? Pero tiene, ¿cuántos años? 97 años tiene su padre, el expresidente. Y el hijo está exiliado en Qatar por la cuestión de corrupción que se le había investigado. Ahora además ha perdido la nacionalidad francesa potencialmente para que se pueda presentar a las elecciones. Yo lo dejo aquí por no liar más la cuestión, si hay preguntas las contesto. Estaría muy pendiente de qué movimientos se dan en el campo del Partido Democrático, que nos comentaba Andrea al principio, de Wade, y del sector de Amadou Ba. Creo que van a ser dos claves para entender qué hace Macky Sall durante este 2024. Y bueno, no sé si tenemos alguna preguntita. Vamos a mirar. Por ejemplo, ¿la crisis de Senegal podría afectar a los flujos migratorios, Andrea? Pues realmente ahora mismo la crisis de Senegal, por así decirlo, no ha desestabilizado tanto al gobierno del
país como para evitarle hacer sus funciones. O sea, uno de los puntos principales de salida es San Luis, que si miráis en el mapa es como la ciudad más al norte del país, así que de momento como que esta crisis institucional no es tan grave, no ha deteriorado tanto la acción del Estado como para que aumenten estos, o sea, las llegadas irregulares. En el momento en que se diese un conflicto, pues ya sería otra cuestión, pero actualmente no. La cuestión viene sobre todo de reforzar las nuevas rutas de migración que se han abierto. Ujú. También nos preguntaban, además de la cuestión migratoria, que yo creo que, bueno, pues va a ser interesante en función de lo que ocurra. Ahora mismo no tiene por qué haber tal flujo, pero es verdad que si se diera un conflicto, como tú nos dices, podría haber alguna crisis humanitaria más. Nos preguntaban por la diferencia de este golpe de Estado con los otros de la región. Aquí creo que lo mejor es que nos cuentes un poco también, nos adelantes algo de lo que se ha hablado en ese seminario para los que no lo han visto, que sepan que se pueden suscribir todavía porque está en diferido. O sea que si nos puedes contar un poco algo sobre los golpes de Estado. Pues la principal diferencia ha sido que los Mali, Níger y Burkina Faso, que son los países de los que trata el, el seminario, pues estos fueron golpes de Estado militares, los que los militares tomaban el poder expulsando al gobierno civil. Y aunque luego en algunos casos se intentó hacer como una especie de mezcla de gobierno entre militares y civiles, lo que acababan haciendo los militares era dar otro golpe de Estado para quedarse ellos solos en el gobierno. En Senegal no ha ocurrido esto, no ha habido participación de los militares no han derrocado a Macky Sall y han salido en la tele diciendo que van a tomar el poder por la incapacidad del gobierno, etcétera, etcétera, porque Senegal no tiene los mismos problemas que tienen los países del Sahel. El primero de todos es que no tiene, por así decirlo, la cuestión del yihadismo tan candente como, o sea, bueno, y de la inseguridad en general, o sea, no tienen a los grupos yihadistas que están en el Sahel. Sí que hay tensiones con la región de Casamance, pero ya es un conflicto bastante congelado y que ya no tiene los niveles de violencia en las que llegó en otros tiempos. O sea, Senegal es que es eso, se presumía de su estabilidad, de no haber tenido ni un golpe de Estado ni una guerra civil, de ser un ejemplo de democracia para los países de la región, aunque estamos viendo que esa estabilidad se cae por momentos y ese ejemplo de democracia ya no es tal. Pero eso, sobre todo ha habido que eso no ha sido un golpe de Estado propiciado por los militares, ha sido el presidente Macky Sall dándose un golpe a sí mismo, dando un golpe de Estado constitucional para mantenerse en el poder. Por eso, al mismo tiempo que los factores externos, Francia, los países del entorno, están preocupados por la situación, no se preocupa tanto que haya un giro geopolítico como se dio en Mali, Níger y Burkina Faso hacia Rusia, porque es que es el mismo presidente tratando de perpetuarse en el poder. O sea, se parecería más, o como decía Alejandro, al golpe de Estado de Túnez que a los del Sahel. Sí, yo pienso que es mucho más similar al de Túnez, la verdad, porque es un golpe constitucional. También nos preguntaban por el apoyo popular que puede tener el gobierno de Macky Sall, entiendo que es el que está dando el golpe, y en qué grado se opone la población. Pues ahora mismo hay protestas, no son tan grandes como las que hubo con Usman Sonko en su momento, pero estas podrían crecer bastante en los próximos días, que ya es sobre todo la principal preocupación, por eso se ha cerrado Internet, que es curioso, en las casas sí que Internet va bien, pero luego sales a la calle y ya funciona fatal. Y esto es un método muy utilizado tanto en África como en el resto del mundo, en países dictatoriales, para evitar que se den protestas, aunque la solución es bastante fácil cambiando las VPNs, pero bueno. En este punto sí que hay una oposición cada vez mayor a Macky Sall, por eso, por la incapacidad de haber gestionado la situación económica, el aumento del malestar social, porque hay inflación, no se pueden comprar productos. Y es que además de eso, esto se ha interpretado como un ataque a la democracia del país. Y claro, un país que decían de ser los más estables, el ejemplo a seguir de democracia, ve que ahora pasa esto, la población está muy descontenta con ello.
O sea, ya antes de que todo esto ocurriese, ya me, me comentaban los que están allí, los periodistas que están allí, que había un ambiente tenso, como raro. No había protestas porque el gobierno las estaba prohibiendo, pero sí que había una cierta tensión en el ambiente. Y claro, esto ya ha hecho que se disparen, porque lo de ir tan detrás de Osman Sonko con procesos judiciales para inhabilitarlo y que no pudiesen presentarse era muy cantoso lo que se estaba buscando con Ujú. esto, pero luego ya ahora mismo que se aplacen las elecciones, algo que no ha pasado nunca en la historia del país, que se eche a la oposición, que las fuerzas de seguridad echen a la oposición del Parlamento, tampoco se ha visto nunca, así que ahora mismo nos encontramos como en un terreno inexplorado para Senegal que no se sabe muy bien dónde puede acabar. Y eso, primer golpe de Estado. No hay todavía ningún tipo de guerra civil en curso, pero es verdad que el conflicto pues, siempre puede escalar. O sea, no es solo inhabilitar a un candidato muy popular como puede ser Sonko, sino sobre todo profundizar en un lío político como el que hemos explicado aquí. Bueno, ahora entramos un poco si quieres. Quería agradecer la nueva sub de Iván Chusky que nos ha dejado con Prime ya 2 meses. Recordad que con Prime vuestra suscripción de Amazon es gratis, un canal Twitch todos los meses con Prime Gaming y también que, bueno, pues tendréis que entrar a renovar cada mes para que esto compute porque si no se desactualiza. Muchas gracias entonces a Iván y a todos los que nos habéis hecho avanzar un poco más en esa meta durante el día de hoy y durante todos los días, ¿no? Que al final ayer hicimos un directo especial de más de 3 horas y hoy pues aquí nos veis por la mañana y otra vez estaremos por la noche con Pepe Naranjo, que nos ha comentado Andrea y algunos compañeros. Así que bueno, solo podemos daros las gracias y esperamos que os resulte interesante la cobertura. Bueno, sobre la pregunta de si se trataría de un golpe de salón, yo entiendo que se refiere un poco a esas dinámicas que a veces se llaman de golpe de palacio, ¿no? De intentar mantener las mismas élites cambiando las caras o disputas entre facciones dentro del palacio, que es algo que hemos hablado, por ejemplo, en Gabón, cuando se dio ese golpe con que si os parece intrincada la política senegalesa, la de Gabón, con todas las familias y todas las conexiones que hay, no os la perdáis. Yo diría que aquí más que de salón, por ahora es un autogolpe para mantener el poder durante unos meses y esperemos a ver qué es lo que ocurre entre esas facciones políticas, porque puede que haya diferencias entre las camarillas y que esto pues no tenga un cambio geopolítico detrás. No siempre que hay un golpe de Estado tiene por qué haber un cambio geopolítico. Estamos acostumbrados a que Rusia entra como actor oportunista en muchos escenarios y promueve otros. Pero aquí por ahora eso no está sobre la mesa. Como mucho me centraría quizá en la cuestión de Sonko, que de hecho, ya que nos preguntaban por la oposición y por la popularidad, Andrea, claro, al final el PASTEF no ha sido ilegalizado ni suspendido, el PASTEF sigue adelante. Es decir, tan importante es Sonko como para que el otro candidato falle del PASTEF no pueda rivalizar con el candidato oficialista. Es que no es lo mismo, es que Sonko era el candidato de la juventud, o sea, aunque ya él era bastante mayor, era el candidato de los jóvenes, era el que hablaba de sus problemas y era sobre todo el que más apoyo tenía dentro de la juventud. Claro, pasar de eso, de un candidato a otro, es bastante complicado y es que además Sonko ya era bastante conocido, o sea, ya había sido alcalde previamente y había tenido eso, ese discurso eh, panafricanista, anticolonialista, calaba mucho y sobre todo en una población joven tenía mucho éxito porque además es que eso, aunque Senegal sí que tiene bastantes recursos económicos en comparación con otros países de la región, tiene mucha población joven que no encuentra salidas laborales y todo ese disgusto, Sonko lo canalizaba y era lo que le daba muchísima base de votantes y fueron esa gente joven la que salía a protestar cuando este era encarcelado o este estaba en un proceso judicial. Ahora mismo, traspasar todo eso de un candidato a otro es complicado porque no es lo mismo, o sea, no es que fuese tanto el PASTEF, era Sonko a lo que se votaba. Ujú. Entonces eso complica bastante que de nuevo en las elecciones, si finalmente se presenta el PASTEF con otro candidato, que es lo que iba a hacer,
pues que tenga el mismo impulso que el que tenía el propio Sonko. Quiero señalar aquí, ya que nos han preguntado un poco cómo es la estructura del país o qué lo une y más o menos preguntáis también por Gambia, si hay algún tipo de opinión o incluso sentimiento unionista, pues por juntar un poco las cuestiones que nos comentáis. La cuestión de Sonko está enraizada en lo que veis en el mapa ahora mismo al sur de Gambia. El territorio que hay al sur de Gambia es un territorio que se llama Casamance. No sé si tenemos un artículo sobre esa cuestión, me suena. Me parece que sí. Además de que, bueno, también Andrea nos ha hecho varios artículos cuando hubo el primer estallido político por la detención de Sonko. Ha habido varios procesos en medio de impugnación política, de huelga de hambre, de nuevos casos judiciales que nos ha contado. Sonko era el alcalde de Ziguinchor, si yo no me equivoco, estaba enraizado políticamente en Casamance, en Ziguinchor, y desde allí ha sido un contrapeso importante a las élites de Dakar. Claro, esto evidentemente, imaginad, ¿no? Yo no sé cuánta experiencia tiene el sector de Casamance en un asalto político a Dakar, pero desde luego habría sido un revulsivo por la cuestión panafricanista, por la cuestión anticolonial y por la cuestión de Casamance. Si a esto le sumamos que ya en el pasado hubo intentos desde el panafricanismo senegalés de una unión con Gambia, ya que nos habéis preguntado, creo que fue en los años 80 cuando se conformó ese protoestado, ¿no?, que se quería llevar a cabo, que era Senegambia. Y claro, no duró mucho porque al final es unas diferencias de orientación, que es lo que precisamente debatimos mucho ahora sobre la Alianza de Estados del Sahel, que es que igual que le pasó al intento fallido de la Confederación de Estados del África Oriental, cuando se intenta hacer un proceso desde los estados soberanos que vaya hacia la Confederación con ánimo federal, es muy complicado que todos vayan al unísono. En la Alianza de Estados del Sahel hay una sintonía increíble. O sea, la noticia, aunque parece una tontería, está coordinado. No, es que la coordinación de esas élites y la sintonía que pueda haber a nivel económico, poblacional, territorial y de cuestiones de intereses es enorme, mientras que en Senegambia no se daba ese proceso. Y también, pues por un lado, la cuestión de Gambia por un lado, Casamance por el otro, pues al final se acabó renunciando al proceso desde la Confederación, ya que no había ánimo de federarlo. Habría más cuestiones, tampoco soy yo un experto aquí en este tema, pero desde luego Gambia ahora tiene una dinámica que va por su cuenta. Sí, Y la no, y cuestión de además Casamance. desconfían bastante el uno del otro. Sí. Bueno, vale, pues vamos a ir con los últimos temas si queréis. Así vamos ampliando lo que hemos hablado, pero esta noche recordad que habrá más Senegal, que no os preocupéis, porque la crisis la vamos a seguir bastante al detalle. No sé si teníamos alguna preguntita más. Hablaba antes de lo de Ziguinchor y la importancia de las protestas, un poco por centrarme en Sonko, pero seguro que podemos hablar de otra cuestión si queréis. No sé si has visto alguna tú, Andrea. Sobre la cuestión étnica, no sé si has seguido algo de la distribución del país. Estaba viendo preguntas que son muy interesantes, eso, la distribución étnica o las relaciones de hombres y mujeres en Senegal, que si es una sociedad rural, eso se lo podéis preguntar a Pepe A Naranjo, Pepe. que Yo está creo más que en el con Pepe terreno, que será seguro que bueno. puede dar una visión mayor. Sería muy interesante, yo creo, que tratar estas cuestiones que son más locales, aunque nosotros siempre nos centramos en el factor local, esta noche. Así, en lugar de contar varias veces ahora las cosas, las explicamos con él, que es el especialista sobre el terreno, hasta que Andrea vaya para allá y haga las veces de enviada especial. Que bueno, recordemos que, como decíamos, Andrea va a estar allí y que pues nosotros hemos podido realizar este tipo de contenido y vamos a poder traer más contenido, así como el hacer directos casi diarios, de hecho ahora ya más que diarios, porque estamos haciendo varios bloques y estructuras de directo al día cuando es necesario, gracias al apoyo que nos dejáis. Así que estamos ahora mismo a muy poquito, a 8 de las suscripciones, de la meta de suscripciones de Twitch. Y por otro lado, también queríamos recordaros, como está aquí nuestra compañera, que se puede todavía acceder al seminario del Sahel. Es decir, por si alguien no lo conoce, nuestro QR y nuestro enlace de suscripción
permiten que cualquier persona que adquiera la suscripción premium adquiera en cualquier momento a todos los seminarios. Los seminarios anteriores, incluyendo por supuesto el de Andrea, así como los nuevos que vamos a ir anunciando el próximo muy prontito de cara a 2024. Así que, como digo, ahí tenemos nuestro QR. No solo recibís esos seminarios, sino también las newsletters semanales, que esta semana, por supuesto, dedicaremos un espacio a hablar de Senegal, y también los artículos exclusivos. En cuanto tengamos algún artículo más de Senegal, lo traeremos. Bueno, me parece que vamos a tener que alargar un poquito más la sesión porque nos acaba de llegar una raid de Facu, me parece que ha sido, ¿no? Bienvenidos todos. Aquí estamos hablando de una cuestión, 1.800 personas nuevas. Para los que sean nuevos en el canal, nosotros seguimos todo tipo de política internacional, conflictos armados, políticos, y en este caso estábamos hablando, justo teníamos el QR en pantalla, ahora bueno, vamos a volver al mapa, pero nuestro QR es nuestra única forma de subsistir para que podamos seguir haciendo este trabajo sobre temas como el golpe de Estado en curso que se está dando en Senegal desde anoche. Y que nos permite pues hacer este contenido a diario, que podamos hablar todos los días de temas que no se conocen mucho. Así que vamos a hacer un pequeño resumen para todos los nuevos y así estáis enterados de lo que está ocurriendo en el país. Andrea, no sé si nos puedes contar qué ha ocurrido ayer. Pues en Senegal la primera cuestión, todo esto desencadena porque el presidente Macky Sall anuncia que se posponen las elecciones de manera indefinida, alegando que hay un conflicto entre los poderes judicial y legislativo, y estas elecciones estaban preparadas para el 25 de febrero. Sin embargo, esto ha causado una gran conmoción en la población, ya que Senegal es considerado el país más estable de África, que no ha sufrido ninguna guerra, ningún golpe de Estado y además como un ejemplo de la democracia para la región. Esto de suspender las elecciones no se había hecho nunca en la historia del país. Y eso llevó un gran descontento, a protestas y que al día siguiente el Parlamento se reuniese para debatir la posibilidad de que se cerrase, que tuviese lugar ese aplazamiento, a lo que esto se respondió con que las fuerzas de seguridad echasen a la oposición del Parlamento. Y es que esto supuso ya un golpe muy importante, que estamos diciendo, un golpe de Estado constitucional, ya que de esta manera se permite a Macky Sall, el presidente, mantenerse en el poder durante por lo menos un año, y al mismo tiempo los dos principales candidatos opositores se mantienen descalificados, por lo que el partido de gobierno no tendría ningún problema en perpetuarse en el poder. El presidente actual, Macky Sall, había dicho que no iba a presentarse, pero ha delegado en su primer ministro, Amadou Ba, que es el actual candidato por el partido en el gobierno, lo que da a entender que habría una continuación de las políticas de Macky Sall. Bueno, pues esta es la noticia. Como ya os avisábamos, ahora solo tengo que dar las gracias a Andrea por hacernos este resumen. Vamos a continuar un poquito hablando con todos vosotros, no os vayáis. Solo quiero aprovechar para dar las gracias a Sirolo, que nos ha dejado la sub con Prime, y a Durey, que nos ha dejado una nueva sub de 3 meses por adelantado. Muchísimas gracias a los dos. Nos hacéis posible que hagamos este contenido diariamente. De hecho, ayer hicimos un especial hablando sobre monográfico de Ucrania durante más de una hora, explicando los nuevos pasos políticos internos, la crisis interna, los paquetes de ayuda exterior, los frentes pueblo por pueblo casi, y también hablamos sobre las elecciones de El Salvador y cómo es la implicación para la región. Sobre Senegal hemos hecho mucho seguimiento. De hecho, ya que estáis aquí, os anunciábamos de nuevo que Andrea acaba de anunciarnos en directo que va a estar en Senegal muy prontito, en el terreno, y nos va a traer ese contenido para que todos lo valoremos y lo disfrutemos como análisis, ¿no?, internacional. Hay que explicarlo, pero también teníais en el QR el acceso al último seminario que Andrea también nos ha dejado durante estos días sobre el Sahel, sobre todo Mali, Burkina Faso
y Níger, los 3 países que se han seguido en torno a la Alianza de Estados del Sahel. Bueno, pues nos encontramos ahora a punto de terminar este bloque. No sé si queríamos comentar alguna cuestión más de Senegal y ahora va a unirse nuestro compañero Edu, así que no os vayáis porque vamos a seguir hablando de esta cuestión. Por aquí estoy, Hemos chicos. explicado, está por aquí Edu. Nada, como ha habido mucha gente nueva que le interesa mucho el tema de Senegal, que vienen por Facu y ya aprovecho para decir que está el tren del hype activo y que podéis apoyar este canal cuando queráis. Ahí está, muy bien hecho. Veo que está subiendo las subs de Edgar con Prime y apoyáis el contenido que hacemos de manera independiente. Andrea nos ha explicado que se ha tratado eso de un golpe de Estado constitucional porque se trata de mantenerse en el poder de manera irregular, fuera del ordenamiento constitucional, aplazar las elecciones y, en resumen, están reprimiendo las protestas, se ha expulsado a los parlamentarios por la fuerza de la oposición en la Cámara para aprobar ese retraso y se ha cortado la circulación en zonas de Dakar. Internet también ha sido cortado en algunas, no sé en qué franjas ha sido, pero sí que fue ayer la noticia. Una televisión que también ha sido cortada la emisión y todo esto pues es un autogolpe más similar al de Túnez que a los del Sahel, por lo tanto no tiene por qué haber un cambio geopolítico, no tiene nada que ver, pero sí puede catalizar reacciones hostiles ante la presencia francesa en el caso de que se acabe demostrando que el candidato que se quiere presentar a la sucesión sea más francés que senegalés, que hemos empezado a explicar antes los diferentes sectores políticos. Yo veo indicios de que puede haber un enfrentamiento entre el primer ministro Amadou Ba y el hijo del expresidente Karim Wade, pero todavía estamos pendientes de ver qué pasa con esa candidatura que iba a suceder a Macky Sall. Perdonad si no lo hemos pronunciado bien, pero yo es que tampoco puedo pronunciar todos los idiomas del mundo y es muy complicado. Bueno, esto es un poco todo. Andrea. No, que es que además, teniendo en cuenta, en el caso de que se diese, por así decirlo, un golpe de Estado con junta militar, Rusia no lo tendría tan fácil para entrar como ha tenido en los países del Sahel, porque Rusia en África juega mucho la estrategia del apoyo a la seguridad. El descontento de Mali, Níger y Burkina Faso venía mucho del fracaso de las misiones de seguridad. Y claro, como se empezaron a retirar, primero la operación Berkane en Mali, luego la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, luego la MINUSMA, etcétera. En este vacío de poder, llegaron los rusos diciendo: ¿queréis seguridad? Yo os ayudo a proporcionar seguridad con la Wagner, ahora Africa Corps. Pero eso, ahora mismo, como Senegal no tiene esos problemas de inseguridad tan grandes como tiene Mali, Níger o Burkina Faso, sería realmente más complicado para Rusia venderse en ese territorio. Y es que además Senegal es que es un país muy cotizado, están todas las ONGs ahí, está muy bien cogido por eso, por su estabilidad, por saber que se pueden tener negocios o cuestiones de cooperación a largo plazo, porque nunca ha sufrido un golpe de Estado ni guerras civiles. Así es verdad. Está como muy atado ese país, es difícil meter baza por ese lado y sobre todo siguiendo la misma estrategia que se han seguido en los países del Sahel. Se suele decir mucho, ¿no?, que es como la base de operaciones de toda organización de cooperación internacional, porque es estabilidad, seguridad, o sea, desde luego la dinámica es muy distinta al Sahel, que nadie piense que tiene nada que ver con el Sahel. No hay ni los mismos factores locales, ni regionales casi, ni internacionales. Pero es verdad que la reacción del sector opositor y los panafricanistas, pues yo tendría cuidado con que el candidato que viene sea más profrancés que el actual. Yo tendría cuidado, porque si vienes a través de un golpe... Lo de las ONGs, que son también un arma de poder blando muy importante, o sea, es eso, siempre se ha dicho mucho que Senegal era como el paraíso de las ONGs y yo no sabía hasta qué punto era tan grande hasta que me puse a buscarlas para entrevistarlas en Senegal y era como, jope, sí, para elegir.